Hola chicos, bienvenidos a su clase de ecotoxicología y bioremediación. ¿Qué tal se pasaron las vacaciones? Espero que hayan descansado y que estemos regresando con muchas ganas de seguir aprendiendo. Adelante, vamos a empezar. Bienvenidos. Y como siempre chicos, pues quiero compartirles la frase de esta unidad, la cual nos dice que podemos sobrevivir sin amor, pero no podemos sobrevivir sin agua. Bastante fuerte, ¿verdad? Bastante indicativo de lo complicado que sería que viviéramos sin agua y la importancia que tiene que la cuidemos. Aprovechando, díganme por favor, ¿qué errores encontraron en esta frase? Exacto. Aparte de todo, tienen que ser buenos en ortografía y observamos que está la palabra agua con diéresis y esto pues está incorrecto. Entonces, ahí, un errorcito para que despierten. ¡Vamos! Pues perfecto. La unidad 5 trata de los procesos de lodos activados. Este proceso de lodos activados es un proceso de tratamiento de aguas residuales y que es muy comúnmente utilizado. Originalmente se inició y se desarrolló en Inglaterra en 1914. Y pues cabe destacar que es un proceso biológico que tiene altos costos de inversión, operación y mantenimiento, pero que sin embargo es muy utilizado en el tratamiento de aguas residuales, ya que es un proceso estable y con altas eficiencias de remoción de materia orgánica. El sistema de lodos activados es el sistema más utilizado en Estados Unidos, principalmente para plantas de gran capacidad. En México, más del 30% de las plantas de tratamiento son de lodos activados. El sistema de lodos activados es un proceso de tratamiento de aguas residuales que se fundamenta en la utilización de microorganismos que crecen en el agua residual y que convierten la materia orgánica disuelta en productos más simples como nuevas bacterias, dióxido de carbono y agua. Es un tratamiento secundario o biológico en una estación depuradora de aguas residuales. El agua es el componente principal de los lodos. El contenido en agua depende del tipo de lodo, puede ser primario, secundario o terciario, y del tipo de estabilización, que puede ser aeróbica o anaeróbica. El lodo crudo tiene un contenido generalmente del 93 al 99%, de manera que en la deshidratación, a un contenido de materia orgánica 35%, o en secado, a un contenido de materia orgánica del 85%, se necesita para su uso posterior. El segundo componente principal en la materia seca está formado de materia orgánica e inorgánica. Además de la mayoría de las partes, los lodos tienen un gran contenido de elementos traza que han sido extraídos de las aguas residuales. Elementos traza, tanto orgánicos como inorgánicos, se pueden encontrar en grandes concentraciones en los lodos. Dentro de los tratamientos de aguas contaminadas, se tienen varios tipos de posibles tratamientos, como se mencionó anteriormente. Entre ellos, cabe destacar que puede haber tratamientos primarios, que son aquellos en los que se usan las técnicas de sedimentación y desbaste principalmente, con la finalidad de eliminar los sólidos y de reducir una parte de la demanda biológica de oxígeno. Los tratamientos secundarios pueden ser biológicos o químicos, en los cuales se disminuye la materia orgánica principalmente. Los tratamientos terciarios ahora son una combinación de los dos anteriores. Tienen la finalidad de remover los componentes que no han logrado ser removidos en los tratamientos anteriores. El sistema de lodos activados corresponde a un tratamiento de tipo secundario. Es interesante indicar que el proceso de lodos activados es un proceso biológico, también conocido como bioproceso, y que permite el desarrollo de una depuración de origen natural en la que los microorganismos son capaces de devolver a depurar el agua contaminada a su estado natural. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues a través de un tratamiento o un proceso aerobio, a través de la aireación prolongada y la recirculación de fangos activos que elimina las sustancias biodegradables que están disueltas en el agua residual. Es decir,
Un cultivo de microorganismos es mezclado con la materia orgánica del agua y estos encuentran en estas sustancias su alimento. Además, esta aeración y agitación, al ser un procedimiento de tipo mecánico, producirá el oxígeno que estos microorganismos necesitan para llevar a cabo su actividad. Por esto, es importante que el sistema de lodos activados también cuente con equipos de aeración prolongada, ya que se trata de una de las mejores soluciones para tratar aguas residuales, ya sea en pequeñas o medianas poblaciones. ¿Y cómo es este lodo? Bueno, pues enfoquémonos en sus características. Las características principales de los lodos activados es el contenido en microorganismos, que utilizan nutrientes en solución para el crecimiento celular, contribuyendo a la limpieza del agua residual. La biocenosis de los lodos activos dan información sobre las condiciones y estructura de los lodos activos y la limpieza que se alcanzará. Como ya lo saben, las bacterias son organismos unicelulares, simples y sin color, que utilizan los nutrientes para su propia reproducción sin la necesidad de energía solar. Son entonces bioreductores y su papel ecológico es indispensable para la degradación de materia orgánica porque permite la estabilización de residuos orgánicos existentes en las plantas de tratamiento. Son responsables del crecimiento de los lodos activos en plantas domésticas de tratamiento de aguas. Entre ellas se pueden encontrar a una gran variedad de bacterias, por ejemplo, del tipo Spirillum, las cuales son bacterias móviles helicoidales en forma de bacilos largos y espiralados, habitan medios con baja concentración de oxígeno disuelto. Vitrocila, un género de bacterias gram negativas, aeróbicas o microaerofílicas, que no tienen color y son filamentosas. Se mueven por desplazamiento. Son estrictamente aeróbicas y producen hemoglobina bacteriana homodimérica, especialmente bajo condiciones de crecimiento con limitación de oxígeno. Sphaerotilus, una bacteria filamentosa forrada que exhibe una falsa ramificación. Se pensó que era la mayor responsable de la mayoría de los episodios de agrupamiento en el nadante, pero sin embargo, en la actualidad, se han encontrado de manera infrecuente. Están asociadas a la limitación de nutrientes y no existen zonas anóxicas en plantas. Vegeaota. Es una bacteria filamentosa del sulfuro constituida por filamentos rectos, activamente móviles por deslizamiento y a partir de pequeñas sacudidas. Habitualmente presentan acumulaciones de azufre en forma de gránulos esféricos o filamentosos y dominan las comunidades microbianas asociadas a los sedimentos marinos. Parecen blancas debido al reflejo de la luz en las inclusiones de sulfuro. El tamaño variará entre milímetros e incluso pueden llegar a medir varios metros. La función de las bacterias pueden ser estabilizar y remover la materia orgánica, eliminar los sólidos coloidales no sedimentables, reducir la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, reducir el nitrógeno y el fósforo presentes, regular el pH, regular la temperatura y remover los coliformes fecales en algunos casos. Además de bacterias, existen en los lodos activos un gran número de especies de protozoos, como flagelos ciliados y amibas. Los protozoos son organismos de una célula que pueden nutrirse de materia orgánica y bacterias. Después del proceso de tratamientos de aguas residuales, los lodos extraídos deben de tener condiciones para su correcta estabilización. Estas condiciones deben ser que deben de tener un contenido de carbono que oscila entre el 50 y el 70%, el hidrógeno debe estar en un promedio de 6.5 al 7.3%, oxígeno del 21 al 24%, nitrógeno del 15 al 18%, fósforo del 1 al 1.5% y el azufre no debe de exceder del 2.4%. El lodo activado se puede considerar como un cultivo mixto de microorganismos en suspensión, enriquecido por cantidad de materia orgánica en descomposición, o biocenosis. Esta unidad ecológica y estructural
es comúnmente denominada flóculo y constituye el núcleo alrededor del cual se desarrolla el proceso de la depuración biológica. El flóculo es la unidad ecológica y estructural alrededor del cual se desarrolla el proceso de depuración biológica. Morfológicamente, está formado por bacterias filamentosas y protozoos. Los protozoos son los principales consumidores de las poblaciones bacterianas en los sistemas acuáticos. Ejercen un importante papel regulador sobre el crecimiento de dichas poblaciones. Las bacterias filamentosas son los microorganismos descomponedores que consumen la materia orgánica. Todo flóculo presenta dos niveles estructurales, micro y macroestructura. La microestructura está determinada por los procesos de agregación microbiana y la bioflocculación, que resultan de la interacción entre polímeros extracelulares microbianos que actúan como polielectrolitos. Es por tanto un mecanismo de asociación existente entre las bacterias formadoras de flóculos. La macroestructura la proporcionan los microorganismos filamentosos que forman una red o microesqueleto en el interior del flóculo, donde se adhieren las bacterias formadoras del mismo. Cada flóculo tiene una morfología distinta que varía en función de su micro y macroestructura. De la misma forma, los problemas biológicos de operación de un sistema de lodos activados dependerá de la forma que alcancen los flóculos, debido a su macro o microestructura. Normalmente, un flóculo presenta un equilibrio entre los microorganismos formadores de flóculos y los microorganismos filamentosos. El flóculo ideal debe presentar una forma más o menos esférica, es decir, redonda. Si su morfología difiere mucho de la globular, se llamarán irregulares. Su tamaño debe ser mediano, como un aproximado es entre 150 milímetros y 500 milímetros de diámetro. Su estructura debe de ser compacta y su consistencia debe de ser firme. La cohesión entre las células bacterianas va a generar una microestructura compacta, densa y nucleada. En un flóculo ideal, las bacterias filamentosas y las formadoras de flóculos deben crecer en equilibrio. Los filamentos deben desarrollarse mayormente en el interior del flóculo, es decir, en el núcleo, para proporcionarle a este la estructura y la resistencia. Algunos filamentos pueden sobresalir de la estructura del flóculo, y esto no va a representar interferencia en cuanto a la compactación y sedimentación del lodo activo. Idealmente, el lodo activo debe de tener entre 75 mililitros por gramo y 125 mililitros por gramo de IVF y producir un efluente poco turbio, lo cual es claro, y con escaso contenido de sólidos en suspensión. En la imagen podemos observar un flóculo de fangos activados o lodos activados y la composición de ellas. En esta composición es fácil identificar que existen bacterias de tipo filamentosas, que podemos encontrar materias inorgánicas, colonias de bacterias, materia que se ha absorbido en el flóculo, fibras orgánicas y cómo existe un mecanismo de defloculación y refloculación al interior de ellos. De igual forma podemos ver que existen bastantes sustancias poliméricas extracelulares en la composición del flóculo de lodos activados. Los microorganismos filamentosos se pueden clasificar en función de su efecto en el índice volumétrico del fango, IVF, para medir el impacto de los microorganismos filamentosos en las propiedades de sedimentación del lodo activo. En esta tabla se observa el efecto en el índice volumétrico del fango o del lodo activado de los microorganismos filamentosos principales, así como sus características. Se puede observar que el efecto se clasifica en alto, medio y bajo. Una vez identificadas las principales composiciones y características de los sistemas de lodos activados, veamos ahora cómo se configuran.
Es importante mencionar que antes de que se realice el tratamiento con lodos activados, debe de realizarse una caracterización del agua residual para así poder homogeneizar el flujo y la carga orgánica que va a entrar en el reactor. Una vez el agua residual caracterizada entre en el reactor, se encontrará un cultivo de microorganismos formado principalmente por bacterias en suspensión y que se conoce como licor mezclado. Al licor mezclado se le suministrará aire. Este se suministra por medio de sistemas de difusión o aireación mecánica, manteniendo condiciones aerobias en el proceso. Posteriormente, el licor mezclado se va a introducir en un tanque de sedimentación secundaria que separa el agua residual tratada de los microorganismos y productos de la degradación. Parte de la biomasa separada retornará al reactor para mantener una concentración deseada de microorganismos en el licor mezclado, y la otra parte se va a retirar como desecho, el cual se denomina lodo residual. Los componentes de un sistema de lodos activos son el reactor o el tanque de aireación. Aquí es en donde los microorganismos se mantienen en suspensión y aireados. Es la parte fundamental de un sistema de lodos activos. Su diseño y operación dependen de numerosas variables como la carga orgánica, la temperatura o la presencia de sustancias tóxicas. Fuente de aireación. Permite airear y transferir el oxígeno al sistema. Puede ser un soplador con difusores, aireación mecánica o bien a través de la inyección de oxígeno puro. Sistema de separación de sólidos o tanque de sedimentación. Se utiliza para separar los sólidos biológicos del agua tratada. Sistema de tuberías y bomba. Sirve para recircular los sólidos biológicos como los microorganismos y sólidos inertes del sedimentador al reactor biológico. Este proceso también se le conoce como la recirculación de lodos activados. Tubería de desecho. Se desechan lodos biológicos del sistema que quedan en exceso. A este proceso también se le conoce como purga de lodos. Veamos un breve video en donde se nos explica cómo está configurado un sistema de lodos activos. Las configuraciones más comunes que podemos encontrar en los sistemas de lodos activados son configuración simple o convencional, con reactores secuenciales, de mezcla completa y de aireación extendida. En esta imagen podemos observar un sistema convencional de lodos activados. Podemos observar cómo el tanque principal contiene una aireación mecánica y en ella se pone el licor mixto. Posteriormente, nuestros lodos pasan a un tanque de sedimentación que también se llama clarificador y aquí se sedimentan los lodos activados. Tenemos dos ramales. El primero de ellos es el lodo activado de purga y el otro es el lodo activado que se retorna a nuestro tanque de aireación. Este sistema es un sistema convencional. Un reactor biológico secuencial, también se conoce como SBR por sus siglas en inglés, es un tipo de tratamiento biológico con la característica principal que utiliza un único depósito para realizar las operaciones habituales de un proceso de fangos activados. Generalmente se presentan dos depósitos en paralelo para alternar ciertas fases del proceso. Este acomodo presenta varias ventajas, sobre todo respecto a un proceso convencional que vimos anteriormente, y estas ventajas son amplia flexibilidad de funcionamiento para causas de entrada variables, menores costos de construcción, al igual que menor costo de explotación. Pero también tiene ciertos inconvenientes, los cuales pueden ser que se requiere al menos dos depósitos, que pueden existir desequilibrios de la carga hidráulica y la carga contaminante entre ambos depósitos. Esto es debido al tiempo de llenado, que depende del caudal de entrada. La operación es más complicada y puede ser diferente en cada reactor, por lo que se requiere personal calificado en la explotación. Y de igual forma, pues la eliminación biológica de nutrientes requiere un aporte continuo de carga orgánica. Un
sistema de lodos activos de mezcla completa será un proceso de fangos activos en donde el influente de agua residual y el lodo activo recirculado se van a distribuir por todo el tanque de aireación, así como lo podemos observar en el diagrama. La ventaja que tiene el distribuir el agua residual en pequeñas cantidades por todo el tanque de aireación es que vamos a reducir la demanda de oxígeno, y lo que nos permite tratar cargas orgánicas mucho más altas. Al hablar de una aireación extendida, entenderemos que en el proceso las aguas residuales entrarán en el tanque de aireación y de tratamiento de aguas residuales, en donde los contenidos se mezclarán y serán airados con grandes volúmenes de aire que se ha inyectado al interior de los estanques. En la medida que el aire burbujea hacia la superficie, transferirá oxígeno a los líquidos del estanque. Las bacterias aeróbicas presentes en el lodo activado del estanque usan entonces este oxígeno para transformar las aguas residuales en un líquido cristalino e inodoro. Algunas veces a este proceso se le denomina como combustión húmeda, porque las bacterias degradan las aguas residuales por el uso del oxígeno. Observemos el proceso de lodos activados. Ya que conocimos las configuraciones y las características del lodo activado, comprendamos el diseño y la operación de estos procesos. ¿Cómo funciona un proceso de lodos activados? Veamos su descripción. El agua residual primeramente entra al reactor en el que se encuentra un cultivo de microorganismos, constituido principalmente por bacterias en suspensión, las cuales en su conjunto se les conoce como licor mezclado. Esto ya se explicó anteriormente. Las condiciones aerobias y la materia en suspensión se mantienen por el suministro de aire, que se realiza mediante sistemas de difusión o de aireación mecánica. Después de un determinado tiempo de retención, el licor mezclado pasa a un tanque de sedimentación secundaria, donde se separa del agua tratada. Esta sale por la parte superior del tanque y los microorganismos y otros productos de la degradación se separan en forma de flóculos. Una parte de la biomasa sedimentada se retorna entonces al tanque de aireación o reactor para mantener una concentración deseada de sólidos suspendidos volátiles, microorganismos, en el licor mezclado. Y la otra parte se retira del sistema como desecho, denominado lodo residual. En caso de que la biomasa no sedimente, la separación de la misma se puede realizar sustituyendo el sedimentador secundario por una unidad de flotación. El sistema de lodos activados está integrado por varios componentes, los cuales están interrelacionados entre sí. Estos componentes son tanque de aireación. Están diseñados para que un mezclado sea completo o para que trabajemos como flujo pistón. La fuente de aireación que permite transferir el oxígeno y además proporciona la mezcla que requiere el sistema. La fuente puede ser un soplador con difusores, aireación mecánica o bien a través de la inyección de oxígeno puro. Un sedimentador que permite separar los sólidos biológicos del agua tratada. Sistema de tuberías y bomba para recircular los sólidos biológicos del sedimentador al reactor biológico, lo que se conoce como recirculación de lodos activados. Y por supuesto, una tubería para desechar el exceso de los lodos biológicos del sistema, lo que se conoce como purga de lodos. Parámetros de diseño. Para diseñar un sistema de tratamiento tipo lodos activados, es importante tener en cuenta ciertos parámetros que definirán el funcionamiento adecuado de la planta de depuración de aguas residuales. A continuación se muestra una tabla donde se enlistan los valores que deben tomar los parámetros de diseño para algunos tipos de plantas de lodos activados. Podemos observar los parámetros de diseño para procesos de lodos activados, en donde las modificaciones del proceso de lodos activados convencional puede modificarse para reactor de mezcla completa, aireación modificada, aireación con alimentación escalonada, aireación prolongada o incluso de alta carga. Vemos los parámetros que siguen y cómo es que afecta en cada uno de ellos. Anteriormente,
el diseño de las plantas de lodos activados se hacía a partir de conocimientos empíricos. Sin embargo, estos procedimientos han quedado obsoletos al aumentar la complejidad de las aguas residuales. Por tal motivo, para proporcionar bases reales para el diseño y operación de los sistemas, es necesario una descripción de los mecanismos del proceso en términos de cinética química y balance de materiales. Los modelos desarrollados, en general, tienen como objetivo definir la remoción de la materia orgánica carbonácea en los reactores. En un sistema de lodos activados se deben analizar y controlar los siguientes aspectos: concentración del efluente, cantidad de biomasa en el reactor, exceso de lodo generado y cantidad de oxígeno utilizado. Profundizaremos más en el tema analizando la bibliografía designada en este tema. Específicamente nos apoyaremos en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales, lodos activados, que Semarnat, Conagua y el Gobierno de la República de México nos proveen.